Carlos, ¿cómo se te ocurre? Porque yo te vi. Sí, mi papá, que salió de Cuba en el 61, no ha ido a Cuba. Entonces yo creo que ese no es el papel que me toca a mí. La inclinación mía a comunicar y a ser una persona pública venía de todo lo que yo sufrí con el tema del bullying. Yo estaba en un momento muy oscuro, donde básicamente en cuestión de 90 días primero me cancela mi programa de radio y a los pocas semanas básicamente me dice, mira, no es culpa tuya, pero el programa que empezó se canceló. Y luego viene el golpe más duro de todos, que es la muerte de mi mamá. La voz autorizada. Yo no sé nada de esto, entonces empecé yo a aprender cosas. A ver, yo te recomiendo, guardes las capturas de pantalla de los mensajes que tú estás recibiendo. O lucho quejándome, o lucho pensando que todo va a estar bien. Porque tiene que ver con nada más y nada menos que con las serpientes pitón de los Everglades. Ya después de este titular te tienes que quedar. A Casa Abierta es presentado por Farm Care Services, soluciones farmacéuticas internacionales, y por Tensanova. Tu transformación empieza con nosotros. Esto es A Casa Abierta. Aquí está mi casa abierta. Alberto, bienvenido. Gracias. Qué bueno tenerte aquí. Qué linda casa. Gracias, ya estás listo para conversar. Yo estoy listo para conversar, claro. Lo mejor de todo fue que llegaste directo. No tanto, pero ese cuento también se lo vamos a hacer. Ahorita mandas la historia, vamos. La radio marcó su vida y la televisión también. Él sabe perfectamente convertir la oscuridad en color y aunque ha tocado fondo más de una vez, su esposa y su hija han estado allí para levantarlo. Desde pequeño conoció la libertad en su propia casa. No para de crear, se reinventa y por sus venas corre sangre cubana y colombiana. Alberto Sardiñas, en A Casa Abierta, bienvenido. Gracias por la invitación y por recibirme en tu casa sobre todo. No, un placer estar aquí. He ido a muchos podcasts, pero ninguno ha sido en la casa de la persona. O sea, propiamente en la casa, ¿en serio? Me encanta la idea, me parece espectacular. Bueno, haciéndole honor al nombre, yo dije, no, A Casa Abierta, pues aquí hay que hacerlo aquí. Imagínate entonces si lo vamos a hacer en... Y esta es de las casas, que se sepa, de las casas más ordenadas, limpiecitas, todo en su lugar, o sea... Sí, yo le digo a la gente, lo que se ve fuera de la casa, o sea, si entras al resto, es como que son casas separadas, es otra historia. O sea, de esa puerta para allá, el reguero... Nada, que nadie vea nada. No, pero entonces nos quedamos con la parte bonita, con la parte bonita mejor. O bueno, y lo otro es que nada, Alberto casi que no es alto. O sea, no, para nada. Llegó, las tomitas estaban todas listísimas y de pronto, espérate que tengo que cambiar todas las cámaras, pero no importa. Oye, nada, qué bueno que estés aquí. Yo siempre digo, oye, ¿cuánto tiempo planificando la entrevista? Pero esta sí que llevamos meses. Sí, tal cual. Y de hecho me habías dicho, bueno, más adelante la hacemos y hasta que se nos dio, qué bueno. Aquí estamos y con todo el cariño. Actualizarnos, tuvimos ya la oportunidad de conversar en televisión, pero bueno, aquí esto es largo y tendido, aquí no hay nadie que nos detenga, que eso también es lo bueno de las redes y lo bueno que tú conoces. ¿Cómo te llevas ahora, cómo te va con este, no lo voy a llamar transición, pero como que estás ya más de a lleno con el mundo de las redes más que antes? ¿Cómo llevas eso? Mira, la verdad es que yo siempre estuve en el mundo de las redes. Te voy a contar una cosa. Las páginas de Facebook. Facebook era una red, ¿verdad? A lo mejor tú no te acuerdas, donde tú tenías amigos en común. Tú eres de la época de MySpace, creo que se llamaba. Bueno, yo llegué a tener un tiempito MySpace, pero Facebook lo único que tenía era la amistad en común. Entonces yo me conectaba contigo, pero tenía que ser de mutuo acuerdo. Yo te hago un request, un poco como LinkedIn hoy en día, sí. Entonces tú me tienes que aceptar el request. De un momento a otro, ellos dicen, espérate, la gente que tiene seguidores porque tiene fans o por lo que sea, deberíamos hacer una cosa que se llama páginas públicas donde la persona sigue y no importa si la otra si el celebrity te sigue o no. Eso lo crearon en el 2009 y en el 2009 yo abrí. Ahí arrancaste. Ahí arranqué. Entonces, bueno. Para mí el mundo digital siempre fue algo que yo hacía en paralelo con el mundo broadcast. Claro. Entonces nunca paré. Yo invertí en mi equipo, yo invertí en mi gente, yo he tenido patrocinadores, o sea, y se mantienen, gracias a Dios. O sea, para mí, la diferencia ahora, para la gente que a lo mejor no conoce la historia, yo pasé 19 años trabajando para una compañía de medios y desde diciembre del año pasado, diciembre del 2024, sí. Ya no estoy y ahora evidentemente estoy dedicado a mis negocios digitales. Pero lo que te quiero decir es que ahora sí le dedico más tiempo, claro. Evidentemente ahora manejo mis horarios, etcétera. Pero lo interesante de todo esto es que yo siempre estuve en el mundo digital. Y la verdad es que
me encanta. O sea, siempre he estado de cabeza en eso. Oye, Alberto, vamos a darle atrás a la película, Ajá. al casete. Hay una pregunta que siempre le hago a los invitados. A ver. El olor que te recuerda a tu infancia, ¿cuál sería? El olor que Para me empezarnos a recuerda meter mi en el infancia. mood este de los recuerdos, de todo aquello. Ya yo sé que hizo la tarea, Alberto. Sí, yo te diría que de los muchos olores que me recuerda a mi infancia, el olor a la grama mojada de los parques, del parque infantil de donde yo vivía. Eso es un olor que a mí siempre se me ha quedado como marcado, que lo recuerdo. Pero es interesante porque poca gente pregunta por los olores, pero siempre está el olor de la comida. Y te Claro. puedo decir, sabes que yo soy nacido y criado en Venezuela, de madre colombiana, mi mamá Y padre que en paz descanse, cubano. y padre cubano. Imagínate. Entonces, toda mi familia cubana estaba en Venezuela. Y no hay nada como el recuerdo De unos del frijolitos olor, negros. no, del arroz con pollo de mi abuela. Cuando mi abuela hacía arroz con pollo, eso era otra cosa. Eso Qué era, rico. era tan especial, y era un olor, era una cosa muy característica. Entonces a mí, yo pienso en eso y me emociona porque era una época, o sea, así crecí, ¿no? Y entonces en mi abuela el arroz con pollo tardaba. Entonces uno pasaba como horas a la expectativa. Todo un ritual. Todo un ritual. Entonces mi abuela empezaba a hacer los platanitos, los maduros. Y entonces era la pelea porque el arroz no estaba, los platanitos estaban, pero no quería que la gente se comiera los maduros antes de que estuviera listo el Ah, lo arroz. típico. Y entonces uno empezaba corriendo, oye, pero déjame agarrar unos, ya, se los van a comer todos y no nos hemos sentado en la mesa. ¿Cuál era el momento en que uno sabía que se iba a sentar en la mesa? En una cosa que no sería muy correcta en los Estados Unidos. ¿Qué? Cuando el arroz con pollo estaba listo y lo último que se hacía era echarle una lata de cerveza por encima. Ay, bueno, ¿verdad que sí? Mira, me estás desbloqueando recuerdos a mí también. ¿Verdad? Claro, y también como cuando hacían el cerdo asado y Claro. esto, o el Pero fíjate, cordero mira, también. no era mucho de hacer no era mucho de hacer el lechón y tal, pero el arroz con pollo era como que era el staple, era lo de Claro. siempre en las reuniones familiares. Bueno, un poco también por el tema religioso, ¿no? Por el tema... cosa? O sea, Bueno, sí, ¿Sí o no. no? No, sí, no, porque la familia, tú lo dices por el tema del judaísmo. Exacto. Bueno, no, porque la familia judía es del Por lado de mi parte mamá. materno, claro. Claro, entonces, una familia judía una prácticamente... mezcla de las- Sí, es una mezcla, o sea, acuérdate, mi papá y mamá, la historia interesante es que mi papá católico se casó con mi mamá judía y ambos aceptaron la religión del otro, no se cambiaron, no hubo conversión, no hubo nada. Y nosotros siempre crecimos como con una mente muy abierta respecto a que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. claro. Entonces eso fue muy bonito, porque mi mamá acompañaba a mi papá a la iglesia y mi papá acompañaba a mi mamá a la sinagoga y no pasaba absolutamente nada. O sea, qué maravilla, qué Entonces, enseñanza. Sí. Y fue Ah. increíble y siempre nos dejaron como una apertura muy grande. Nosotros, o sea, yo en particular me incliné mucho hacia el judaísmo, sobre todo después de que conocí a mi esposa, que también es judía, y decidimos pues que nosotros íbamos a tener un hogar judío con nuestra Claro. hija, etc. No somos muy religiosos, o sea, hay gente mucho más religiosa que nosotros, pero lo abrazamos muy lindo, la verdad que sí. Ah, qué bueno, Sí. qué buena manera sobre todo sí de verlo porque, y Sí, no sí. tener ese sentimiento de la radicalidad o tener la mente abierta desde bien pequeñito, o sea, y que empieza ahí desde el hogar. Ven acá, ¿has ido a Cuba alguna vez? No he ido a Cuba, me encantaría ir a Cuba, pero fíjate que si mi papá, que salió de Cuba en el 61, no Nunca ha ido a regresó. Cuba, entonces yo creo que ese no es el papel que me toca a mí. Totalmente, es que hay una generación, o sea, muy sentida por obvias razones, realmente. Qué bonito, Sí, 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 qué bonito que respetes también esa decisión y que con poco también, ¿no? Quede el legado ahí presente. Me hablabas de tu papá. Hay que mencionar, yo creo que también a tu mamá, es una persona, de hecho, en tu libro, que lo tengo por aquí, que llega Alberto y me dice, yo te di libro, y yo, sí, ya me arruinó la sorpresa porque te iba a decir, y el libro, Aquí ¿cómo lo iba a sacar tengo? el libro? Y aquí lo tengo. No, el libro que hablabas, hay un capítulo en particular que hablas de encontrar a la persona que te inspire, decías, la persona que me inspira, ahí, o sea, si tengo que decir un nombre, es mi mamá, decías Definitivamente. tú. Ella al final, o sea, Alberto no pudo como tal disfrutar de esta parte del éxito tuyo en los medios, ¿no? Mira, la verdad, ella me apoyó mucho en Venezuela. Yo empecé muy joven, yo empecé a los 17 años en radio y ella se logró disfrutar una parte Una etapa. de eso, ¿no? Una etapa de eso. Pero esto coincidió también con el diagnóstico de cáncer de ella. Ella pasó 10 años, casi 10 años con nosotros de su diagnóstico hasta que se nos fue y en general vivió una vida muy buena, o sea, tuvo calidad de vida, que es Claro. lo importante, ¿no? Pero definitivamente ella, lo que tú conoces o la mayoría de la gente conoce en Estados Unidos de mí hoy en día, ella no lo llegó a disfrutar. De hecho,
esta etapa donde yo pasé tantos años escuchando las historias de la gente en la radio, abriendo las líneas, inspirando a la gente en base a lo que les estaba pasando. Que de eso hablaremos ahorita igual. Sí, eso es una etapa que llegó recién cuando mi mamá justo había fallecido. Wow. Y después toda la etapa de conferencista, de autor, de todo eso. Claro, esa fue la etapa de los 90 días. De los famosos 90 Los famosos días. 90 días. Ay, Dios mío, los 90 días fueron Dios, complicados. ¿sabes cuántas cosas? Cuando uno dice, las cosas no pueden ir a peor, y esto más y más y más, pero también la capacidad esa de la parte negativa sacar algo bueno que... si hay alguien especialista, o sea, acá lo tenemos del lado de acá. Sí, sí, yo trato, mira, yo, por ejemplo, regresando a lo más reciente por un momento, te diría que la etapa de cambio, de dejar de tener un trabajo estable, de pertenecer a una compañía, de tener casi el apellido de una compañía, Sí. porque cuando pasas tanto tiempo en ese lugar eres como fulano el de tal lugar, y es como tu segundo apellido, ¿no? A pasar a estar por mi cuenta. Es una etapa que ha tenido cosas muy lindas, que va muy bien, gracias a Dios, pero ha tenido unos retos muy, muy grandes. Y a mí, que yo siempre he sido un tipo positivo, he tenido mis momentos donde he flaqueado, donde digo, espérate, o sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que siempre he podido regresar a la frase que a mí me parece que es la frase más poderosa que puede usar un ser humano. ¿Cuál? Y la frase más poderosa que puede usar un ser humano es la frase que dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si tú puedes pasar por un momento difícil con la certeza de poder decir, yo sé que todo va a estar bien, las cosas terminan estando bien. Como el mantra, como que la filosofía. Es que yo creo, mira, lo estaba hablando, venía en el teléfono con un familiar y estábamos hablando precisamente de eso. Y hay muchos pensadores que te dicen que la razón por la cual tú tienes que pensar positivo no es para caerte a cuentos. No es esa cosa, ay, piensa positivo, piensa De positivo. dientes para afuera. Ajá, no. Ujú. Tú tienes que pensar positivo para tú enseñarle a tu mente y a tu cuerpo lo que significa estar bien y el estado en el que quieres estar. O sea, como para tú mismo mandarte el mensaje. Pero es que si no, ¿cómo sabe tu mente de qué se trata estar bien? Si tú estás en un momento down, depre, pasando por una ruptura, no tienes plata, o sea, todas cosas que todos hemos pasado por ahí en algún momento, ¿cómo le explicas a tu mente lo que sí es la prosperidad, la abundancia, el amor, la felicidad, la salud, si no piensas en las características de eso? Total. Totalmente. O sea, qué buen punto. O sea, nunca lo he visto de esa parte. Lo voy a poner por acá el libro. Oye, Malberto, ¿vamos con el primer recuerdo? Vamos Dale, con el primer ¿qué te parece? recuerdo. Tú me pediste que trajera 3 recuerdos. Sí. Pero tú me lo enseñas en el orden que tú quieras. O sea, Ok. no necesariamente, o sea, dale. Yo creo que te los puedo mostrar en orden porque está fácil ponerlos en orden. A ver, a mí no me gusta ver los recuerdos porque No yo... los has visto, ¿no? No, yo no los he visto. No, o sea, no. Damos fe de eso. Esta foto es una foto Ya la vi de icónica. lejos ahí. Y esta foto, de hecho, está en mi libro. Pero esta foto significa tanto para mí. Bueno, era la semilla de lo que venía después, La ¿no? semilla de lo que venía después. Yo te la doy para que puedas mostrarla. Sí. Pero esa es la foto original. Igual en pantalla se la ponemos a la gente. Sí. Pero esa foto significa Bueno. tanto en retrospectiva. Ujú. O sea, yo soy un bebé, o sea, tomando todavía de tetero, Claro, como decimos sí. en Venezuela. Pero es una foto donde tenía los audífonos puestos. Y esto me recuerda a otra cosa. Por esto yo tendría ahí, qué sé yo, 2 años, una cosa así. Un niñito. Pero esto me lleva a otro recuerdo. Que yo me acuerdo, yo tengo, como sabes, mi mamá era de Bogotá, de Colombia. De vez en cuando íbamos a visitar la familia en Colombia. Y entonces, un día yo me quedé en casa de mis primos en Colombia y tenían un radio que era como un grabador, ¿no? Entonces yo decidí, tú le dabas reggae, entonces podías estar escuchando la radio y grabar las canciones, que era una cosa muy típica en los 90. Grababas las canciones y yo me di cuenta que el radiocito tenía un micrófono. Y entonces me acuerdo perfecto que yo grababa las canciones y después me grababa yo presentando la siguiente Presentándola. canción. Tendría 10 años. Y me acuerdo que me toca la puerta mi prima y entonces yo le digo, me dice, primo, ¿puedo pasar?
y le digo, no, ya va, que estoy grabando algo. Me dice, no, cuando tú grabas algo no se oye la voz de la gente. Le digo, no, es que estoy grabando un programa de radio. O sea, ese técnicamente puede haber sido tu primer programa. Mi primer programa de radio, un cassette, probablemente. ¿Pero le ponías nombre o era así como vamos a presentar música? No me acuerdo, pero a lo loco? yo siempre... era una inclinación hacia la radio que la tuve como en varios momentos hasta que se convirtió en realidad y se convirtió en más de 20 años. O sea, pero como tal, si hay que definir una primera toma de contacto con el tema de los medios, sería ese como tal la que Yo creo que marcaría. siempre me llamó la atención. Mi papá también, cuando mi papá tenía 17, 18 años, tenía un programa de radio en Venezuela. Y alguna vez, cuando yo tenía por ahí unos 15 años, aparecieron las grabaciones de ese programa. En unas cintas así, estas enormes, y logramos que en algún lugar, que ya eso era viejísimo, Como digitalizarlo. como escucharlo, qué sé yo, y me impresionó. Él nunca siguió en la radio, él se dedicó a otras cosas. Cuando se mudó a Estados Unidos lo hizo por un tiempo, dejó de hacerlo, pero me llamó mucho la atención. De todas maneras, yo creo que yo después de muchos años de terapia, como digo yo me di cuenta que la inclinación mía a comunicar y a ser una persona pública venía de todo lo que yo sufrí con el tema del bullying. Y esto es como yo lo veo, y es como esas conclusiones que para los que creemos mucho en la terapia, de pronto llegas con tu terapeuta y dices, ¡wow! No puede ser que esto me está pasando. Encontré la conexión de todo aquí. Claro, entonces a mí me fue tan mal en el colegio, o sea, a mí se burlaban de mí, yo tenía como un imán para eso, para que se metieran conmigo, me decían, ay, mire, llegó el rechazado. O sea, cosas así súper fuertes, ¿no? Para alguien con 10, Eso te iba a decir, pero en esa edad que es tan complicada. muy complicada. Entonces, después en séptimo grado me cambian de colegio a ver si me va mejor, me fue peor. O sea, un desastre. Total, es que es increíble pensar que cuando yo toda la vida pensaba que iba a estudiar administración de empresas, porque vengo de familia de empresarios en ambos lados de la familia, de un momento a otro empieza a cambiarme la cosa y me empieza a llamar la atención las comunicaciones. Y de pronto me di cuenta que es que yo estaba tratando de mostrarle a los bullies que yo sí valía. Era como diciendo, ¿sabes qué? Yo sí puedo. Te vas a dar ser una cuenta de persona quién soy yo. importante. Ya tú vas a ver quién soy yo, exactamente. Y ese concepto yo lo transformé en mi libro y en mis conferencias ahora, que gracias a Dios viajo mucho a dar conferencias, en un concepto que yo le llamo transforma tu dolor en impulso. Y que es un súper buen concepto, porque es como decir, Claro. agarra el dolor, agarra los ya golpes está que te ahí, dieron. Si ya está ahí, no podemos hacer nada con ello, pues vamos a hacer algo positivo. Pero la mayoría de nosotros lo hemos hecho. La mayoría de nosotros ya hemos transformado el dolor en impulso. O sea, ya la mayoría de nosotros hemos agarrado el desamor que vimos en nuestros padres, si fuera el caso, gracias a Dios no es mi caso, pero puede ser el caso de cualquiera. El desamor lo hemos convertido en amor a nuestra manera. Me explico, o sea, hay tantas cosas. Las injusticias nos han convertido a muchos en abogados. Es eso. El ver a la persona que perdió a un ser querido o que vio que en la familia no pudieron conseguir un tratamiento médico, se han convertido en médicos. O sea, hay mucho de nuestro dolor que lo convertimos en impulso sin darnos cuenta. Alberto, y entonces cuando me hacías ese cuento de que te fuiste por la parte de las comunicaciones y no seguiste el mundo empresarial, o sea, ¿eso generó alguna emoción en la familia o nunca tuviste ese problema? La verdad que no. La verdad es que nunca tuve ese problema. Sí hubo una advertencia, sí hubo una vez, donde mi papá nada más me dijo, mira, ¿tú quieres ser comunicador? Sí. Y nada más me dijo, acuérdate, él me recordaba, por ejemplo, me decía, acuérdate, por ejemplo, cuántos reporteros de televisión hay, cuántos actores hay, con lo competido que es y lo mal pagado que puede ser. Solamente me dijo eso. Nunca me dijo, no lo hagas, no te voy a apoyar. Allí lo dejo. Claro, ahí te lo dejo. Yo te lanzo esta perla y tú decides qué haces. Pero siempre me apoyó. Él me lo hizo como una pequeña advertencia. Pero gracias a Dios, en el camino nunca me ha faltado nada. Entonces... Y ahora con esta parte de las conferencias que me estabas hablando, que es como, ya le puedes dedicar como todo el tiempo del mundo a eso, lo que tú decías, organizar los horarios, el tema, si algo positivo tiene tener esta libertad es eso, ¿no? Poder ser más dueño de tu tiempo que quizás antes no lo eras tanto. O sea, ¿cómo, de dónde surge esta necesidad, según tú, ahora poniéndonos así en modo psicólogo también? O sea, ya que vamos a encontrar la Ya que explicación. estamos en eso. Vamos a seguir por ahí. O sea, ¿de dónde tú crees que viene esa necesidad de ayudar, de apoyar, de abrirle la mente, de dar consejos, de guiar a las personas? Mira, mi mamá era psicóloga y yo siempre valoré mucho el tema de la psicología. O sea, nosotros desde que estábamos chiquitos teníamos terapeuta. Mi hija de chiquita tiene terapeuta. O sea, siempre nos ha gustado
el concepto de pensar y saber que cuando nos está pasando algo no somos los primeros que están pasando por eso. Y que hay una gente que estudió, practicó y lo ha visto 50 veces, entonces es una manera de acelerar la solución de los problemas. Y a mí siempre me ha llamado mucho eso la atención. ¿Cómo empieza todo este tema de hoy en día de conferencias, de coaching y todo eso? Bueno, en estos famosos 90 días que tú mencionaste, donde yo estaba en un momento muy oscuro, donde básicamente en cuestión de 90 días primero me cancela mi programa de radio. O sea, yo había cambiado de compañía de radio, me habían llevado como, wow, nos robamos a este de acá para allá, qué maravilla. Y de pronto. Y a los 90, y a los pocas semanas, básicamente, me dicen, mira, no es culpa tuya, pero el programa que empezó se canceló. Mi jefe, gracias a Dios, que hasta hoy un queridísimo amigo, me dijo, tranquilo, tú tienes trabajo, pero necesito que seas productor, no te voy a poder poner al aire ahorita. Estoy haciendo eso, estaba yo en una relación con una novia en aquel momento, y de pronto esa relación termina, una relación muy seria, de muchos años, se acaba la cosa completamente, y luego viene el golpe más duro de todos, que es la muerte de mi mamá. Entonces, ahí sí que yo me estaba arrastrando. Ahí sí que yo estaba que no podía con mi alma. Entonces, un día me llama mi jefe a la oficina. Yo dije, ay, Dios mío, o sea, hasta aquí llegó el trabajo, que sea lo que como va la cosa, creo que ya lo siguiente es que claro, hasta aquí una llegamos. nube negra que no te puedes imaginar. Bueno, estoy yo en este modo nube negra por razones de Obvias, peso, claro. obvias. Me llama a la oficina, le digo qué pasó y me dice, mira, hay un formato que yo quiero crear donde en las noches en la emisora de radio, entre canciones, vamos a poner al aire las historias de la gente y el conductor del programa va a ayudar a las personas y darle un consejo cuando se lo pidan y qué sé yo. Entonces yo me imagino un programa con un psicólogo, con alguien Te tengo la ficha técnica hecha. Claro, entonces él me dijo eso, digo, perfecto, aquí vamos a probar a fulano, empiezo yo como productor. Me dice, no, es que el que yo quiero que conduzca ese programa eres tú. Ah, bueno. Y entonces yo le digo, mira, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio que sea el que venga y ayude a la gente. ¿A qué? Y él me dice, no, es que yo creo que tú eres la persona para eso. Entonces, a mí me sorprende mucho ese tema. Y yo le digo, yo no creo, pero si tú me lo dices, yo lo hago. Salí al aire la primera noche, di el número de teléfono entre dos canciones, las líneas empezaron a reventar. Y por 18 años sonaron las líneas, empezó en Miami y terminó en 35 ciudades de Estados Unidos. Íntimo, ¿no? Ajá, así se llamaba Íntimo. Entonces, de ahí empieza, me llaman para dar conferencias alrededor del país. Me llaman para hacer ¿te segmentos convertiste? de motivación en televisión. La voz autorizada del... Yo no sé nada de esto, entonces empecé yo a aprender cosas, a ver, pero también usaba mucho mi instinto, o sea, me di cuenta, mira, que había algo en mí que podía escuchar el problema de Carlos y darte una opinión y Carlos decir, oye, gracias por lo que me estás diciendo, como que lo valora, algún tipo de interpretación que yo le podía dar a eso. Total es que empieza una plataforma enorme de radio, televisión, conferencias, firmo mi primer book deal para sacar lo que fue mi primer libro, El poder de tu historia, y luego llega el Facebook y empiezo a blow up así, reventando en Facebook, y todo era desde el punto de vista motivacional. 80% de mis seguidores en Facebook son mujeres. Wow. Que se conectaban con las historias de la radio y después entonces unas y otras y qué sé yo. Y bueno, hoy en día mi contenido es para todo el mundo, pero es 80% de mujeres. Alberto, tú sabes que mencionaste, bueno, hemos mencionado ya los dos el tema de los 90 días. Yo creo que me digas entonces cómo fueron los 90 días después de que llega el momento en que te dicen, mira, hasta aquí se terminó este proyecto, el News Café. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fueron esos siguientes 90 días? Sí, bueno, eso no terminó, se terminó mi trabajo ahí. Bueno, sí, en general, o sea, en general, claro, Para mí, ponerle un claro. nombre. Mira, a ver, para mí fue un shock, pero no fue un shock inesperado. Esa es la realidad. En otras palabras, el que crea que su trabajo va a durar para siempre está caminando en un hielo que no quieres que se rompa y en cualquier momento se puede romper. Entonces, eso pasa en medios, en medicina, en ingeniería, en lo que sea. 19 años en un lugar, a mí se me hace un track record bastante bueno. Y te diría que, a ver, ¿qué te puedo decir de eso? Fue un shock, no fue fácil, pero no nos agarró desprevenidos como familia, no me agarró desprevenido como profesional.
la mayoría de las cosas que yo hago hoy en día son cosas que yo había empezado a hacer desde antes. Claro. O sea, yo tengo hoy en día una compañía de producción, estamos haciendo un podcast. Esa compañía de producción tiene 3 años preparándose. Ese Yo tengo es un programa de producción, Inglo Media. exactamente. Junto con un socio con el que tenemos 3 años trabajando en crear contenido, en prepararnos para eso. Un programa de coaching maravilloso que yo tenía 1 año ya trabajando y que simplemente lo que hicimos fue acelerar todo. Entonces, no te voy a decir que fueron días fáciles, o sea, fue un shock, yo he llorado, yo me he dado rabia, o sea, yo he pasado por todas las etapas del duelo con lo del trabajo. Pero la verdad también es que hubo una respuesta de la gente tan bonita, pero tan bonita. Volviendo a mi terapeuta, me dijo, ella, una de las cosas que me dice es que yo estoy siempre muy enfocado en el futuro y no me volteo mucho a ver como que las cosas que ya tengo, ¿no? Claro. Yo agradezco lo que tengo, pero como que no volteo a decir, ay, tuve esto, hice aquello. Es como que vamos, siguiente. Vamos, siguiente. que es lo próximo, ¿no? Somos entonces, dos. Entonces, ¿qué me dijo ella? Me dijo, yo te recomiendo, me hizo la sugerencia, me pareció genial. Me dijo, yo te recomiendo que guardes las capturas de pantalla de los mensajes que tú estás recibiendo. Y eso fue impresionantemente válido y útil en mi vida. Qué bueno. Porque yo no te estoy hablando de cientos de mensajes, te estoy hablando de miles de mensajes. Agrégale a eso el WhatsApp, los textos, las llamadas, o sea, la gente que tiene contacto directo conmigo, mostrándome Es que un la amor gente se quedó, la impresionante. gente estaba de piedra, o sea, nadie se lo veía venir, o sea, porque al final están, o sea, el que lo ve desde pantalla dice, ya, todo está perfecto, todo está de maravilla. A ver, y no te voy a decir que todo estaba perfecto, pero no había una condición desde el punto de vista de negocios que dijera que había algo allí que no estaba funcionando. Entonces, hay todas estas salidas y rupturas con compañías tienen cosas que uno puede contar y tienes cosas que, Claro. que lo preferible es no contarlas, que digamos que lo correcto es no contarlas, ¿no? Pero entre lo que te puedo contar, o sea, nadie me puede impedir que yo cuente de mis emociones y de lo que me pasó. Te puedo decir que en el momento que eso pasó, yo salí del edificio, estaba en shock evidentemente, llamé a mi esposa estaba haciendo otra cosa, no me atendía, la llamé Porque fue un día que fuiste a grabar. Fue un día que yo estuve en vivo y todo y me llegó la noticia. Pero lo interesante de esto es que llegué a la casa, mi esposa y yo nos pusimos muy sentimentales y fue un shock, etcétera. Pero te diría que hubo un momento que terminó siendo bastante especial porque en la noche nosotros decidimos decirle el mismo día a Sofía que eso es lo que estaba pasando. Sofía ahorita tiene 12, eso fue cuando tenía 11 años. Y no nos parecía correcto ni ocultarlo ni posponerlo, siendo yo persona pública, alguien iba a en el colegio enterar. se lo iba a mencionar o lo que fuera. Entonces llega Sofía, llega el momento de cenar y yo le digo, Sofía, tenemos algo que decirte. ¿Qué pasó, papi? Bueno, papi ya no está trabajando en tal lugar. No puede ser. Y empieza Sofía, se pone muy sentimental y empieza a llorar. Te voy a hacer una matemática muy sencilla. Yo pasé 19 años en el mismo lugar trabajando. Yo tengo 15 años con mi esposa y mi hija tiene 11 años. Es lo único que ellas han conocido desde el punto de vista laboral de mí. No habían visto otra cosa. Hay gente Claro. que está 3 años aquí, 4 años. Yo ya 19 años en el mismo lugar. Entonces ellas no conocen La vida sin sin este lugar. Sofía empieza a llorar. Y yo inmediatamente me preparé para decirle una cosa que era muy cierta. Le dije, Sofía, mira, tu casa no cambia, tu colegio no cambia, gracias a Dios estamos preparados para esto. Tu casa no cambia, tu colegio no cambia, tus amigos no cambian, tu papá y tu mamá no cambian, tu cuarto no cambia, y la semana que viene nos vamos de vacaciones como lo tenemos perfectamente planificado. En ese momento Sofía le cambiaron los ojos, se le metió las lágrimas y preguntó qué hay de comer. Qué bonito. En un mundo donde el acceso a terapias especializadas marca la diferencia, Farm Care Services acompaña a quienes más lo necesitan. Somos un administrador internacional de gestión farmacéutica con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Conectamos pacientes, médicos, aseguradoras y distribuidores en una misma red de salud global.
Gestionamos terapias complejas como tratamientos inmunológicos, oncológicos, antibióticos y nutricionales. Nuestro enfoque es clínico, humano, personalizado. Farm Care Services. Más acceso, más control, mejores resultados. Lo interesante de esto no es el momento, sino lo que significa el haber podido llegar a ese momento, donde teníamos la tranquilidad de poderle decir que vamos a estar bien. Y de nuevo el poder de la frase, todo va a estar bien. Hay una frase que dijiste por ahí, hablando de ese mismo tema, en una entrevista que estaba viendo, y decías como que gracias a esto descubrí, o sea, no descubrí, como que confirmaste la fortaleza que tenías en casa, o sea, con tu esposa, con Sofía. 100%, o sea, 100%. Y eso me pareció, pero 100%. total. O sea, uno debería, la mayoría de nosotros deberíamos saber lo afortunados que somos de lo que tenemos, ¿no? Y de a quién tenemos al lado y de la familia y todo eso. Pero esto lo llevó a un próximo nivel. Un próximo nivel que yo no conocía, de agradecimiento. ¿Entiendes? Y ha sido además un partnership con mi esposa. O sea, porque no es solamente el amor y la familia que hemos construido, es que ahora nos tenemos que ver de tú a tú y entender, ok, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estoy dedicando mi tiempo? ¿A qué estás dedicando tu tiempo tú? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque ahora ya no depende simplemente de estar sentados esperando, haciendo un trabajo predecible para recibir un cheque por tu trabajo. Claro. Ahora es cómo lo hacemos funcionar, y ha sido un año de crecer algo que queremos que se convierta en nuestro patrimonio. Las enseñanzas. Desde la parte negativa, Claro. siempre puede salir algo mejor. Pero es que no hay opción. Sí. O sea, ¿cuál es la alternativa de eso? ¿Echarme a llorar? ¿No pararme de la cama? O sea, las cuentas se tienen que pagar, la vida continúa. O sea, ¿qué hago? O sea, no hay alternativa. Entonces, yo tengo dos opciones. O lucho quejándome, o lucho pensando que todo va a estar bien. Y a todas estas, o sea, si aparece una oportunidad, ¿tú volverías a hacer televisión o ya eso está descartado? No, yo creo que uno no se puede negar a nada. Lo que pasa es que lo que más potencial ha tenido son cosas que no tienen que ver con medios tradicionales. Claro. Pero en el momento que algo surja, uno tiene que contemplarlo definitivamente. Y irse moviendo hasta el lugar donde va, Claro. donde está el movimiento. Bueno, Sí, nunca mejor aunque yo dicho. te diría que las oportunidades que han salido son cosas que me amarrarían demasiado y no me dejarían seguir creciendo mi negocio, y eso hoy en día no me encanta. O sea, porque han aparecido Sí, aparecen oportunidades, unas mejores, otras peores, pero nada que tenga sentido tomar en este momento desde el punto de vista de cuánto tiempo te toma, del impacto que pueden tener, y sobre todo, que para mí es muy importante que donde yo esté sea algo que me permita continuar creciendo mi negocio. que pueda encajar en el plan que tú mismo te has trazado. En la mezcla, tal cual. Vamos con el siguiente recuerdo, Alberto. El siguiente recuerdo, yo tenía años que no lo veía. Ah, o sea, que esto fue como Esto reactivarlo fue, ahora. claro. Esto que ves aquí es... No me digas, o sea, Mira esto, ¿Qué o sea, es? tócalo, nada más Primaria. tócalo. Esto es de mi época de primaria, pero esto es el certificado de fin de año que nos daba, no mi colegio, sino la profesora de música. Mi profesora, mira esto, ya lo moví, ya se empezó a romper sí, otra claro, vez. es que está tostado. Tostado, porque esto era ¿Cuántos años? ¿Qué pergamino. dice? 1986. 1986 quiere decir que yo tenía 8 años. Entonces, esto me pareció súper bonito. Esto yo nunca lo he mostrado públicamente. Qué hermoso. Pero mi profesora se llama Graciela Payne. De hecho, esto era en Venezuela, pero ella estaba casado con un misionero americano en Venezuela. Y entonces ella se puso el apellido del esposo. Y daba clases en su apartamento. Mira, un poquito como tu casa abierta. Una onda así. Entonces ella en la sala de la casa tenía 3 pianos. Y entonces tenía 2 pianos que eran electrónicos, que te ponías a poner los audífonos. Y tenías un piano de semicola donde entonces los niños en la hora iban rotando con ella. Y tenía clases de música en grupo y hacíamos conciertos 2 veces al año. Fue una etapa muy bonita, y de reunir a la familia para los conciertos, los conciertos de la clase de música. Y entonces esto me llamó la atención porque es un diploma que ella entregaba todos los años, menos que esto lo mandaría a hacer. Claro, o sea, porque esto no es una cosa que haces en tu casa, la letra.
Y en esa época, me imagino que esto es medio a mano o con, no sé, pero no está bonito. Está hermoso. O sea, ¿Verdad? no, de hecho, te iba a decir eso. Tiene toda la pinta de ser a mano. Esto es a mano con algún tipo de stencil, me imagino yo que lo Exacto. hacían o algo así, ¿no? Pero mira qué cool está, me Mira qué parece un hermosa. recuerdo interesante. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Porque entonces, espérate, aquí me perdí una parte de esta historia. A ver. ¿Porque tocas piano tú? Yo toqué piano muchos años y ahorita me pone frente a un piano, puedo leer música, Ajá. pero perdí la técnica completamente. O sea, por la falta de... Por la De falta práctica, de, la sí, falta por de la falta de práctica. práctica completamente. Oye, Alberto, voy a agarrar el teléfono por aquí porque vamos con una dinámica de casa abierta, así, A para ver. no perder el ritmo. Voy a poner el cronómetro. Ok. Tienes un minuto máximo Ok. para mirar a tu cámara y contarle a la gente quién es Alberto Sardiñas. Si te pasas del minuto, paro. O sea, no te puedes pasar del minuto. Si terminas antes, no pasa nada. Ok. Que conociendo a Alberto, yo creo que no va a parar antes del minuto. Vamos a tomar un poquito de agua antes. Dale, vamos a ir. O sea, ya después. O sea, es que ya. Pero quieres ya- que lo diga que como en tercera persona. Como tú quieras, como te o yo nazca. soy tal cosa. Como tú quieras. Ok. Como te nazca a ti decirlo. Y el objetivo es que el que no me conozca me pueda conocer lo suficiente. Exacto, ¿no? Y también ver cómo tú le contarías a la gente quién eres tú. Ok. también. Es como un poco ahí. Ok. Trabajo de terapeuta. Dale, Ya me que gusta, estamos. me gusta. Es buena terapia. Dale, 3, 2, 1, tiempo. Yo soy un papá y esposo primero, que por muchos años, más de 20 años, me he dedicado a comunicar, a escuchar, a crear contenidos, programas en radio, en televisión, que me encanta inspirar a la gente y que sobre todo tengo una pasión muy grande por la vida y por llevar un mensaje que para mí es de los más importantes que uno puede tener, no solamente de que todo va a estar bien, sino de tratar de vivir una vida sin arrepentimiento. Eso es lo que me define a mí. O sea, ¿cómo puedo hacer yo para que tú que me estás viendo o que me estás escuchando puedas acercarte a vivir una vida de la que no te arrepientas? Esa es mi mejor definición de quién soy. Mira, me hizo quedar mal. O sea, Cuando 50 tomé, segundos, te ¿viste? sobraron 10. Yo pensé, dije, este es de los invitados que voy a tener que decirle tiempo. Hasta aquí. No, pero qué bueno, qué Sí. bonita manera de resumirlo y de que la gente también un poco pueda entender eso, cómo se ve uno mismo. Es como un ejercicio Sí, un sí, poco sí, para, me ir gusta. para romper con la dinámica. Me Vamos a gusta. volver al tema de Sophie, porque yo sé que, bueno, Dale. el centro de la vida del universo. De hecho, el libro está dedicado a Dedicado a Sophie. Sofía, O sea, el libro es una joyita, ya les digo. Dedicado a Sophie, es el prólogo, ¿no? De Don Don Mario. Francisco, sí, Exacto, de Don Francisco. Háblame de esto, del sí detrás de un no, pero antes del sí detrás de un no, del primer libro, El poder de tu historia. Poder de ¿no? tu historia fue un 40 libro- historias lograste meter Sí, ahí. logramos o sea, meter un montón de historias y sobre todo fue la recopilación de las historias más interesantes que la gente me había contado en la radio. Entonces, allí yo puse un par de historias mías, pero no me abrí tanto. O sea, yo no estaba preparado a lo mejor para contar un montón de cosas. El poder de tu historia salió un par de años después de que el programa había empezado, había tenido mucho éxito, habían empezado a probarlo en algunas emisoras fuera de Miami, dentro de la cadena, y fue un libro muy bonito. Fue el primer proyecto en el que mi esposa se involucró 100% conmigo, porque teníamos poco tiempo juntos. Ella estaba recién mudada a Miami y me acuerdo juntos organizando el lanzamiento, preparando los recuerditos para entregarlos, o sea, como creando toda una experiencia muy linda, la promoción y todo eso. Te diría que fue como el primer proyecto profesional en el que nos metimos juntos, ¿no? Y salió ese libro que me dio muchas satisfacciones y que de alguna manera me sirvió para convertirme en un autor. Es interesante porque fíjate lo que pasa con los libros. Los libros pueden o no ser algo rentable. O sea, para la mayoría de la gente no lo son, para un grupo pequeño de personas pueden serlo. Pero el otro día un experto en mercadeo hizo una matemática que me pareció espectacular. Y es la matemática de que solamente menos del 1% de la población ha escrito un libro. ¿Verdad? Solamente normal, o sea, menos de, probablemente 0,001 Exacto. o lo que sea. En uno de los podcasts más grandes hoy en día y en varios de los podcasts que tienen invitados, 75% de los invitados son autores. Fíjate qué interesante. O sea, hay algo en el poder de escribir un libro que te da
que te legitima como experto en algo, bien sea porque contaste de tu vida, porque escribiste una novela, porque hablaste de un tema, porque hablaste de lo que te apasione o de lo que te guste de tu propia historia. Pero hay algo que al convertirte en un autor llama la atención, te crea una legitimidad respecto a tu plataforma, a tu Como un contenido, estatus. a tu historia. Un estatus, pero que es un estatus con profundidad. Exacto. O sea, porque ¿cómo llenas ese montón de páginas si vas a hablar boberías? ¿Me Sí. entiendes? Entonces es un estatus que tiene una profundidad de que existe una propuesta de contenido, y por eso es que para una persona hoy en día que quiera establecerse como experto, una de las cosas que pueden hacer es escribir un libro, precisamente. Entonces ese fue el poder de tu historia. Y después el vino el sí, siguiente- claro, el sí detrás de uno era como que, dale, ahora sí vamos a contar las cosas como son. O sea, ya tenemos, Sí. agarramos el toro por los cuernos y vamos allá. ¿Cuántos años pasaron entre uno y otro? Como 15. Como- El primero fue ¿qué año? ¿2011? Más o menos, sí, fueron como 14 por ahí. años. Sí, lo O sea, tienes ¿por qué súper bien esperar medido. tanto? ¿Por qué esperar tanto para Yo el creo que sí? no se dio la oportunidad antes. Yo creo que esto fue un proyecto con mucho cariño. Esto fue un proyecto donde yo conocí a la publisher del libro, establecimos una relación muy buena. Fuimos trabajando las ideas sin comprometernos. Era como un dating, más o menos así, como Sí. que estábamos dating con la idea de escribir el libro, y hasta hoy en día tengo contacto con ella, porque hoy en día el libro se sigue moviendo. Bueno, o sea, aquí se lo enseñamos a la gente. ahí se llama El Sí detrás de un No. Es un libro... ¿Dónde ¿cómo? está disponible? Está disponible en Amazon, está obviamente, pero también hay una página que es el sidetrasdeuno.com, donde la gente lo ordena y le llega autografiado. O sea, Ándale. que yo se lo dedico a la persona. Bueno, y sabes que se aquí lo no te mando. puedes ir sin autografía. Claro, lo vamos a hacer, por Estamos supuesto. ya, pues aprovechamos. Claro. Mira, El Sí detrás de un No es un libro que a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque es un libro, yo lo escribí pensando en función de lidiar con el rechazo. Yo dije, ¿cuál ha sido de las cosas que en mi vida, desde chiquito yo tengo que lidiar con eso? Yo soy un rechazado profesional. Rechazado profesional de chiquito, de adolescente, de todo lo que te puedas imaginar, de intentos para la radio, intentos para la televisión. Yo traté por 10 años que a mí me dejaran conducir un programa de televisión, hasta que se dio y tuve la oportunidad de crear el programa de televisión con un equipo increíble. Entonces, El 7 de 1 terminó siendo un libro de 5 claves que yo encontré de cómo sobreponerte al rechazo para lograr lo que quieres. ¿Qué es lo más loco del asunto? Que yo no sabía que yo estaba escribiendo un libro para vendedores. Y que de pronto empezamos a trabajar en el libro, y antes de que me dejaran publicar el libro, o sea, cuando estábamos preparándonos para publicar el libro, llega una organización de ventas multinivel y dice: nosotros queremos tu libro para nuestro book club hispano, y crean una edición del libro de 15,000 copias de este libro para 15,000 vendedores. Entonces, de un momento a otro, el libro se convierte en una herramienta de ventas, porque los que más lidian con el rechazo en la vida son los vendedores. 80% de las propuestas de ventas son rechazadas estadísticamente. O sea, si tú quieres ser vendedor, tienes que saber que tienes que proponer 10 cosas o hablar con 10 personas para venderle a 2. Y este libro le ha ayudado a montones de vendedores. Entonces ahora viajo con la conferencia del Sí detrás de un No, que la hago en español e inglés, y el libro muchas veces está amarrado a la conferencia. O sea, por ejemplo, ahorita estuve en Orlando esta semana dando una conferencia a 450 personas. Varios de ellos tenían el libro. La semana que viene le hablo a 400 personas y el cliente pidió 400 libros porque quiere que todo el mundo lo tenga. Entonces, el libro es en inglés le dicen the gift that keeps on giving. Es el regalo que sigue regalando. Entonces, Bueno. es un regalo que me ha dado una presencia en los hogares de muchísima gente. Y yo creo que uno de los mensajes más lindos que yo puedo recibir cualquier día de la semana es el mensaje que dice: leí tu libro y me encantó, o este fue el capítulo que más me gustó, Qué rico, o a mí me sí. pasó lo mismo, ¿no? Pero a todos nos pasan cosas, Carlos. Entonces, conferencias en inglés y en español y podcast en inglés. El podcast Make en by inglés, Challenge, ¿no? Challenge, sí, creado por los retos. Eso es- Igual idea tuya, así 100%. Sí, esto es con mi socio, con Daniel Salcedo, que es un productor de muchísima experiencia, con quien creamos la compañía de producción. Y la idea de Made by Challenge es, número uno, que a mí me gustan los retos, o sea, para empezar. Yo me gusta estar inventando una cosa y otra, igual que Sí. tú, estoy todo el tiempo viendo qué puedo hacer. Y yo dije, bueno, yo quiero tener conversación con gente de otro mundo, o sea, quiero abrir un poco, digamos, mis horizontes en cuanto a lo que son las conversaciones. Me he sentido cada vez más cómodo con mi inglés y he empezado a tener estas conversaciones en inglés. Y lo más interesante de esto es que Made by Challenge, que es un podcast que empezó, o sea, que todavía es un podcast pequeño. Claro. La gente lo puede encontrar en YouTube, buscan Alberto Sardiñas o Made by Challenge y le aparece, Y ya está ahí. le aparece igual, pero es un podcast pequeño desde el punto de vista que está empezando. Claro.
Pero lo interesante de eso es que me han dicho que sí personas con un nivel de éxito y de experiencias de vida que te caes para atrás. O sea, el otro día yo me senté, y además es en persona como lo haces tú, con una mujer que vendió su compañía por $100 millones. Y tú sabes cómo la conocí. Le mandé un mensaje por Instagram. Uno que dice, ay, pues no nos responden, no. Bueno, yo al final creo que te escribí por Instagram también. Exacto, en algún momento seguramente. Sí. Pero lo que te quiero decir es que jamás pensemos que la gente no está dispuesta a ayudarnos. A la mujer le escribí de una manera respetuosa y de hecho cuando terminé de hablar con ella en el podcast, le dije, ¿por qué tú me dijiste que sí? O sea, fue la pregunta que le hice al final del podcast. ¿Por qué me dijiste que sí? Y ella me dijo, porque fuiste educado, atención, me dijo, porque fuiste muy educado y cortés y sobre todo porque fuiste perseverante y no te rendiste. Porque yo pasé probablemente 2 meses atrás de ella, mi lista de gente, oye fulana, me da pena molestarte, déjame saber. Y sabes, como que fuimos construyendo la relación, primero por Instagram, después por email, después me pasó su número, o sea, y es una relación cool, no somos mejores amigos, pero lo que te quiero decir es qué maravilla que una persona que puede decidir qué hace con cada día, minuto y segundo de su vida, porque tiene una absoluta independencia y un nivel de éxito impresionante, dijo, sí, o sea, voy a manejar 45 minutos al sitio donde Alberto está grabando y le voy a dar una entrevista. ¿Cuánto manejaste hasta aquí? No, debía haberme manejado 30 minutos, pero me tomó 1 hora llegar, pero ese es otro cuento. Por eso te lo preguntaba. Nada, Alberto se suma a la lista de invitados que se pierden para llegar aquí. Para llegar aquí, aunque les adviertas que nos podríamos perder, claro, incluso advirtiendo. Yo todo le digo, miren, esta es la dirección, fíjense en el GPS, que uno los manda por un lado y otro para otro, y nada, Alberto se suma a ese selecto grupo de personas grupo increíble que se perdieron y no llegaron, a tiempo. Pero volviendo a lo de Maybar Challenge, yo lo que he comprobado es que el default de la gente es la generosidad. Mira qué bueno, yo creo que la primera, yo creo que si esa pregunta se la hace al resto de la gente, te dicen no, lo primero es como la parte negativa, la parte menos bonita de la historia. Lo que pasa es que los egoístas negativos, que no ayudan, etcétera, hacen más ruido. Eso es lo que yo creo. O sea, está bueno, ¿qué son las redes sociales? Bueno. Las redes sociales, o sea, hay una fórmula muy sencilla de las redes sociales. Cuando yo te diga, tú pongas un clip mío en las redes sociales diciendo, señores, el mundo está lleno de esperanza, en el mundo las cosas van a estar bien, no se rindan porque todo, de verdad, ustedes van a salir adelante y la gente es buena. Por cada 100 views que agarra eso, entonces cuando yo digo, que esto se fregó, que esto no sé qué, señores, Carlos, ¿cómo se te ocurre? Porque yo te vi y tú eres la persona, y empiezo a pelear contigo. Tú sabes que este es el clip que va, ¿no? Ese es el clip que va. Este es el clip que va. Claro, ese es el clip que no, en vez de 100 views, va a agarrar 1000, 10,000 o 100,000. Entonces, nos hace creer que la mayoría de la gente es así. No, tu feed es así. Entonces también yo creo mucho, y esto yo lo he hablado en conferencias también, y lo hablo mucho en mi programa de coaching, yo le digo a la gente que la gente tiene que hacer una limpieza de feed. Y eso es súper importante. En el programa de coaching, en la academia se llama Anónimo No Más, yo ayudo a la gente a crear su marca personal y a muchas personas que lo llevan a un próximo nivel los ayudo a crear programas de coaching como el que yo tengo. Entonces yo le digo a la gente, si tú eres un experto en algo, tú tienes que estar al día con todo lo que está pasando. Si tú, cuando abres tu newsfeed, lo único que estás viendo es los asesinatos, los problemas, la señora que le cayó el piano en la cabeza, todo ese tipo de cosas. Los videitos hechos con inteligencia artificial que ahora están tan populares. Claro. Entonces, ¿a qué reacciona el newsfeed? ¿A cuánto le das like? ¿A cuánto tiempo lo estás viendo? ¿A cuánto comentas? Etcétera. Empieza a comentar en las cosas que te nutren y que te van a ayudar a ser un experto, que puedes compartirlas con la gente, que puedes hacer un repost. O sea, de lo que nosotros nos alimentamos, eso es lo que vamos a entregar al mundo. Totalmente. Totalmente. Bueno, vamos con el tercer recuerdo. Vamos con el tercer recuerdo. Sí. Este tercer recuerdo, estoy tratando de acordarme qué año es y quiero pensar que es un tercer recuerdo importantísimo y que es del año 2000... tengo que pensar bien. 2006. Que es la ciudadanía. La bandera de la ciudadanía.
Ya en cuanto vi la banderita, dije, ay, ya sé por dónde va. Es la bandera. Esa era la con la que te hiciste la foto ese día. Con la que te hace la fotico así que ¡ah! Para mí, o sea, hay que pensar. Tú lo ves en el closet, es cualquier cosa. Es una bandera americana, hay que respetarla y tal. Pero lo que significa lo para que el inmigrante. significa, exacto, Sí. de haber pasado por todas las visas que te puedas imaginar. La visa de estudiante, la visa de no sé qué, la visa de trabajo. Y eso de tener así, como decimos nosotros, el corazón en la boca. Y ahora que viene después, ¿cómo hago? ¿Y cómo le...? Completamente, Sí, completamente. o sea, es la incertidumbre. Y bueno, la parte del tema del inmigrante, que al final yo creo que también ha sido el punto común de muchos invitados. Esa parte de dejar tu país, de ir para otro, de ver cómo continúas el sueño que tenías en el tuyo para arrancar del lado de acá. O sea. Completamente. Y también, por ejemplo, cosas que pasaban que uno no tenía esa conciencia. O sea, mi mamá, que en paz descanse, mi mamá nació en Chicago. Mi mamá, por nacimiento, era ciudadana americana. Pero en nuestra época no había en Venezuela una necesidad de estarse viniendo a Estados Unidos. Entonces mi mamá nunca nos nacionalizó, nunca nos sacó la ciudadanía, cosas que pudimos haber hecho. No. Y después de eso, en el momento que tengo que venir para acá, digo, ya yo era mayor de 18 años, ya no calificaba para esto, para lo otro, entonces las peticiones tardaban no sé cuántos años. Yo, ¿cómo no se nos ocurrió nunca habernos sacado un papelito en la embajada que dijera este hijo de americana? Todo eso lo perdimos. Entonces fueron años de visa de estudiante, visa de trabajo, visa de no sé qué, hasta que gracias a Dios después salió todo. Madre santa. Sí, Madre santa, tal las cual. cosas de la vida. Mira, voy a agarrar por aquí A ver. esta camarita. Me Ya gusta casi esa estamos cámara. llegando al final. Me encanta Tú esa cámara. me trajiste 3 recuerdos. Ok. Pero vamos a hacernos una foto para que te lleves el cuarto. Me para encanta, muy Entonces, bueno. esa es. ¿Viste? No, te vamos Oye, poniendo, te tú vamos eres una poniendo. cajita de sorpresa. Mira, vamos a hacernos la foto por aquí. Dale. Ok, ahí está. A ver cómo queda, porque Qué hay veces que maravilla. la luz, muy bonita la cámara y todo, pero hay veces que la luz como que no nos ayuda. Que la luz no ayuda. Pero bueno, vamos a esperar. Pero a que además salga por esta ahí. cámara, o sea, están los colores del podcast, en los Está colores todo del pensado set. aquí, No, Alberto, pero- Yo no puedo contigo, Carlos, Sí, por mira- Dios. Mira la tacita, todo. No, increíble. Todo. Vamos a hacer Increíble. otra foto. A ver, vamos con otra. A ver. Bueno, lo que sale en la foto, óyeme, Ali Sánchez, una cubana ahí que la gente adora. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Mantienes Mira. conversación ahora después? Ahora mismo viniendo para acá, llamé a Ali. No me atendió, yo sé que de un ratico me va a llamar de vuelta. Ali ha sido una bendición enorme en mi vida y en la vida de mi familia. Ali, Roberto, las niñas. Sí. A ver, ¿cómo te explico? Yo, o sea, cuando empiezan a hacer castings, porque las 2 personas con las que yo estaba antes ya no estaban, y empiezan a probar gente. Me tocó hacer el show por 6 meses con puros invitados, invitadas sobre todo, ¿no? Y un día me dice, mira, vamos a hacer audiciones. Y empieza a llegar un montón de gente, muchas muchachas que yo conocía, las hacen en un lugar como secreto, que no se den Univisión para que no se hablara de que se estaban haciendo las pruebas, qué sé yo. Y de pronto llegan varias personas y es cómico porque este cuento me lo hace después Ali a mí, que yo llego a la recepción para hacer la prueba del lugar donde estábamos, habían como 5 o 6 muchachas y yo las conocía a todas menos a Ali. Y Ali dijo, a la única que aquí no van a elegir es a mí, porque todas lo conocen a él y ella no me conocía. Y yo me acuerdo de ella por los comerciales de una tienda que se llama Balsán. Claro. Y yo digo, ella es la de los comerciales de Balsán. Claro que sé quién es ella, la de los comerciales de Balsán. Pero en el Entonces, momento tú no te diste, o sea, ella fue la que pensó que tú no la conocías. correcto, o sea, yo la reconocí de haberla visto en la televisión, Claro. pero yo no la ubicaba, no nos habíamos conocido antes. Y por cosas de la vida, todo el resto de las muchachas que estaban allí, Sí. era gente que yo había conocido en un evento, en una película, en un lanzamiento de una película, en un estreno de no sé qué, o que las conocía por el canal. Y entonces Ali me contó que ella salió de ahí diciendo, a mí Ay. jamás me van a escoger, porque todas estas mujeres estaban diciendo, ¡oh, Alberto, mi vida, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y entonces después de eso, empiezan a hablarme los ejecutivos del canal y me dicen, mira, vamos a traer a algunas de estas personas en vivo al programa. La traen en vivo, lo hace súper bien y me preguntan, bueno, ¿tú qué opinas? Y yo dije, ¿sabes? Yo hablé de 3 candidatas que me parecía que estaban súper bien, incluyéndola a ella. Queda ella no lo podía creer y se desarrolla una verdadera amistad entre nosotros. O sea, una amistad de darnos consejos, de hablar, de tomarnos un café. Mira, fue tan especial el hecho de trabajar con ella. Duró lo que tenía que durar, casi
quiero pensar que me va a matar porque yo no me acuerdo, pero son como 2 años más o menos que estuvimos trabajando juntos. Creo que fueron más de 2 años. Pero lo más lindo es lo que salió después de eso. La solidaridad de ella cuando todo esto pasó. El hecho de que cada vez que podemos nos encontramos, en las ocasiones especiales siempre estamos. Y te digo, ha sido una amistad que me la llevo para toda la vida. Qué hermoso, Sí, qué sí, bonito. sí, sí, Ali, sí, que es no, muy para querida toda por la todos vida. Sí, nosotros. sí, sí. Mira, ya está saliendo la foto. Mira, muy Bueno, bien. Ya tú bueno. tienes esta cámara, mira, ese selfie lo Ahí tienes va. cuadrado. No, ya todo está pensado. Increíble. Nada, mira, aquí tienes el Sharpie. Ok. Una frase, una palabra. Alberto, tú que hablas mucho. Hay que resumir ahí. Vamos. A ver, ¿qué me pondrías por ahí? ¿Dónde le ponemos aquí, chiquitica? Ahí sí, hay poquito aquí espacio, por eso abajito. te digo. Déjame ver. ¿Qué pongo por acá? Estos silencios se valen en los podcasts. También. Este es el momento de... Tú sabes los videitos que De se volvieron reflexión. muy virales con los sonitos de... Claro que Increíble. sí. ASMR creo que se llamaba, ¿no? Ajá, Gracias. exacto. Ah, ya iba a decir la frase en voz alta. Pero sí, aquí todo se vale, Albert. Y aquí no cortamos nada. Aquí todo se queda Todo así. va como va. Todo va de arriba a abajo. Qué maravilla. Las reglas de casa abierta. Muy bien. Ya le pusiste, o sea, lo tenías claro todo así tan... Hay invitados que se lo piensan, no te creas. Aquí, Yo lo estoy aquí ha pensando habido todavía. un minuto de silencio. Sí. Es una frase que quepa aquí. O una palabra. O una palabra. Bueno, vamos a comerciales, ¿no? Ah. Oye, ¿qué es lo más loco que te ha pasado a ti en televisión así? ¿Alguna historia muy... que te diga, este día fue ábrete tierra, trágame? Fue en realidad algo muy divertido. Ajá. Porque tiene que ver con nada más y nada menos que con las serpientes pitón de los Everglades. Para que tú veas. O sea, ya después de este titular... Te tienes que quedar. Podemos ir a comerciales y regresaría. Vamos a comercial. Bueno, pues ya yo puse mi frase. Yo ya puse la mía también. A ver, dale. ¿Quién te lee leo? primero? Bueno, te la voy a leer yo. Bueno, Dale. léemela tú primero. Esta dice, Carlos, esta te la dediqué a ti, Ajá. y dice, por la alegría de vivir. Ay, qué bonito. ¿Viste? Pues mira, pues yo te puse, gracias por contar el poder de tu historia. ¡Oh, muy bien! Viste que bien hilado, Le metiste que tú bien muchas traído. más palabras que lo que yo pude Bueno, meterle con mi nada, letra pero enorme. yo ahí en miniatura, ya tú sabes, haciendo el intento. Óyeme, Alberto, gracias de verdad por estar aquí en la Casa No, por Abierta. favor, a ti, Te voy a qué hacer la misma maravilla. pregunta ahora que le hiciste a esta invitada tuya de los 100 millones. ¿Por qué me dijiste que sí? Porque, número uno, yo creo mucho en la energía de la gente. Nosotros nos conocimos cuando yo fui a promover mi libro Sí, en Hola. en el canal, en Hola. Y porque, además de eso, yo creo que es energía. O sea, yo creo que simplemente es energía. Y sobre todo también porque a mí me gusta... a mí me gusta entregar lo que prometo. Entonces, cuando tú me escribiste por primera vez, yo pasé muchos meses sin dar ninguna entrevista porque me parecía lo Sí, correcto. exacto. O sea, me pasé, te lo dije, además, sí, en lo este hablamos. momento no estoy haciendo absolutamente Pero me nada. dijo, te aviso en cuanto comience. Y así fue. Y así fue. Entonces yo te tenía en mi lista de estas pocas personas a quien yo les había hecho esa promesa, y la promesa hay que cumplirlas, y me alegro que la cumplí porque estoy muy feliz de haberlo hecho. Yo estaba ya en modo Ali Sancho, dije, te aviso, eso es que no nos van a avisar nada. Ya esto es lo típico, te llamamos. No nos llame, que nosotros te llamaremos. Que nosotros te decía. llamaremos, Sí, imagínate sí, tú. la frase. Oye, Alberto, gracias por estar Gracias aquí. a ti. Qué gusto, qué placer. Ahora me firmas el libro para Claro leerlo de que sí, recuerdo. claro que sí. Nada, espero que hayas disfrutado de esta conversación, que se repita la Definitivamente. visita, ya no frente a cámara, pero mira, en el balcón nos podemos sentar. Un cafecito donde Un sea. cafecito Está bueno. y nada, compartimos. Gracias, de verdad que sí. Gracias una vez más. Fue Alberto Sardiñas en la Casa Abierta. Gracias por la invitación. A Casa Abierta fue presentado por Farm Care Services, soluciones farmacéuticas internacionales, y por Tensanova. Tu transformación empieza con nosotros.